Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al fascinante mundo del cerebro, en concreto a la ciencia de la neuroplasticidad, una capacidad alucinante que tiene nuestro cerebro para reconfigurarse y adaptarse a lo largo de nuestras vidas. En el episodio de esta semana vamos a traducir conceptos complejos de la neurociencia en estrategias prácticas que nos permitan liberarnos de patrones negativos y adoptar nuevos hábitos para crear así la vida que queremos. Y para eso he invitado al podcast a Nicole Vignola, neurocientífica y autora del libro Neurohábitos. Rompe el bucle, transforma tus pensamientos y crea cambios duraderos. Nicole desafía la idea derrotista del «yo soy así», con herramientas y conocimiento que muestran cómo podemos tomar el control de nuestra salud mental, superar el autosabotaje y aceptar el crecimiento en cualquier etapa de la vida. Así que, si sientes que estás atrapado o atrapada en un mal hábito o simplemente tienes curiosidad por la ciencia del crecimiento personal y cómo reprogramar tu cerebro para alcanzar el máximo bienestar mental, aquí tienes una hoja de ruta para liberar todo el potencial de tu cerebro. Nicole, es todo un honor tenerte aquí. Bienvenida a mi programa. Muchas gracias por invitarme. Para mí también es un verdadero honor. Bueno, el título de tu libro, que en inglés es Rewire, algo así como reconfigurar o recablear, me recuerda mucho a la expresión wired and tired, que es algo así como conectado y agotado, que estoy segura de que resuena en muchas personas que nos están escuchando. ¿Cómo abordas tú como neurocientífica y también como ser humano este dilema moderno de estar siempre conectada y al mismo tiempo mental y emocionalmente agotada? Te entiendo perfectamente. De hecho, yo anoche también estaba muy sensible. Yo también tengo mis cosas, como todos. Siempre digo que no deberíamos escuchar demasiado nuestra propia cabeza después de las 7 de la tarde. Hay que sentarse con las emociones, permitirlas, sentirlas, pero sin darles una importancia excesiva en ese momento del día. Siempre recomiendo irse a dormir y al despertar pensar si lo que te decías por la noche es realmente cierto. El concepto de wired and tired es interesante porque una de las principales enseñanzas en neurociencia es que tenemos un sistema nervioso central tan maleable que nos permite sentir estrés y luego recuperar la calma y ser capaces de transitar entre ambos estados de manera efectiva. Esto significa que si te sientes perezoso, puedes motivarte y salir a correr, o si te sientes estresado por el trabajo, puedes regularte para alcanzar un estado de calma. Para mí, esto es la señal de un sistema nervioso flexible y saludable. A menudo hablamos de la reducción del estrés, pero no solemos hablar de cómo generar motivación, que es igual de importante. Absolutamente. Y hablando de estrés, ansiedad y agotamiento, vamos a hablar de la dopamina, porque tú hablas de la dopamina en tu libro. Y antes que nada, te quería pedir que nos expliques qué es la dopamina y por qué la necesitamos, porque no es nuestro enemigo. Es lo que pasa igual con el cortisol, ¿no? Que necesitamos cortisol y necesitamos dopamina para vivir. Pero, ¿qué es exactamente y por qué es tan importante? Sí, la dopamina ha ganado popularidad en los últimos años porque es la encargada de ponernos en modo búsqueda de una recompensa. Es la responsable de la motivación y el impulso. Básicamente, nos mantiene en un estado de motivación para alcanzar recompensas. El problema es que muchas veces optamos por buscar recompensas fáciles, como mirar el móvil en lugar de trabajar en un objetivo a largo plazo. La dopamina en sí misma no tiene moral, no distingue entre lo que es bueno o malo. Si optamos por fuentes de dopamina fáciles, como el scrolling en redes sociales, el azúcar, el alcohol o los cigarrillos, experimentamos un pico de dopamina rápido, pero también una caída abrupta. En cambio, si buscamos un aumento de dopamina más sostenido con actividades que requieren esfuerzo, como salir a caminar, hacer ejercicio o cocinar en lugar de pedir comida a domicilio, promovemos un sistema de recompensa más equilibrado.
¿Es correcto hablar de dopamina fácil, como has dicho, y dopamina real? Recuerdo una publicación tuya en redes sociales en la que hablas sobre la dopamina real y cómo obtenerla, ¿no? Exponiéndonos al sol, levantando peso, durmiendo bien, bailando. Tenemos dos fuentes diferentes de dopamina, una fácil y no tan saludable, entre comillas, y otra más saludable. ¿Es así? Sí, déjame aclarar que lo de dopamina real era más una metáfora. Toda la dopamina es real, pero el cerebro la metaboliza de manera diferente según el contexto. El mensaje detrás de la publicación es fomentar actividades más reales y enriquecedoras en la vida, porque es muy fácil quedar atrapado en el mundo digital y en las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa. Trato de no hablar demasiado negativamente de ellas, porque quiero que la gente vea sus aspectos positivos y cambie su relación con ellas. Cuando solo nos centramos en lo malas que son, no cambiamos nuestro comportamiento, sino que entramos en un ciclo de culpa y vergüenza. En su lugar, deberíamos enfocarnos en actividades que requieran más esfuerzo, como el ejercicio o la exposición al sol, para fomentar una relación más sana con la gratificación diferida. Bueno, yo en cuanto a las redes sociales siempre digo lo mismo. Digo que la tecnología en general no es mala ni buena en sí misma. El problema es el uso que hacemos o el uso no controlado que hacemos de la tecnología y de las redes sociales. Porque yo estoy hablando contigo gracias a la tecnología ahora mismo. Entonces, el problema es cómo la usamos. The problem is how we use it. Exactamente. Y cualquier cosa puede ser una buena herramienta y cualquier cosa puede ser una mala herramienta, según cómo se use. Otro de los conceptos de los que hablas en tu libro es la neuroplasticidad, que es una capacidad de nuestro cerebro. Para aquellos que nos están escuchando y que no están familiarizados con este concepto, con la neuroplasticidad, ¿qué es? Si nos lo puedes explicar brevemente, y por qué es una herramienta tan útil para nuestro crecimiento personal. Sí, la neuroplasticidad es la capacidad de cambiar nuestro cerebro. Lo voy a explicar de una forma sencilla. En el cerebro tenemos neuronas. Las neuronas conectan, se hablan entre ellas a través de sinapsis. Con el tiempo, estas sinapsis crean caminos, podríamos decir. Ahora bien, esos caminos pueden arraigar diferentes hábitos, diferentes comportamientos, tal vez también creencias sobre uno mismo. Y en términos generales, desarrollamos estas vías o caminos en función de nuestra infancia y también en la edad adulta. Pero gran parte de nuestra programación, por así decirlo, la realizamos desde que nacemos. Así que vemos a nuestros padres interactuar a través del mundo y a partir de ahí adoptamos patrones. Luego salimos al mundo y reforzamos esos patrones o creamos otros nuevos. Y así tenemos estas vías arraigadas y con el tiempo estos hábitos y comportamientos se vuelven automáticos. A esto lo llamamos automaticidad. Lo hacemos sin pensar. Y es por eso que muchas personas se despiertan un lunes y dicen, quiero cambiar este hábito. Y llega el viernes y ya se les ha olvidado, porque su cerebro va por el camino conocido y no intenta cambiarlo. El cerebro elige el camino fácil, no tiene moral ni ética. Simplemente sabe lo que ha repetido muchas veces. Lo bueno de la neuroplasticidad es que sabemos que podemos cambiar el cableado de estas sinapsis para poder desviarlas hacia un nuevo camino. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, constancia, paciencia, pero podemos. Y lo bueno es que podemos hacerlo a cualquier edad. Así que hemos visto la neuroplasticidad hasta bien entrada la vejez y de hecho se está utilizando como una intervención terapéutica para pacientes con demencia. Así que cualquiera que tenga quizás 50, 60, 70 años y esté pensando, es demasiado tarde, absolutamente no. No es demasiado tarde, solo va a necesitar un poco más de esfuerzo. Justamente, hablando de estas cosas que hacemos de forma automática, ¿es esta la razón por la que es bueno para nuestro cerebro hacer cosas que no son tan automáticas para nosotros? Es decir, por ejemplo, yo trabajo con un ordenador todos los días, 8 o 10 horas. En mi caso sería una buena idea, no sé, aprender a tocar un instrumento musical, aprender un idioma diferente, ¿no? Cosas que normalmente no hago. Sí, eso es, exacto. De hecho, yo he empezado a tocar la guitarra hace un año y algo, aproximadamente 1 año y 3 meses. Estoy aprendiendo y me encanta.
Tengo 33 años, no soy vieja. Antes creíamos que dejábamos de poder cambiar en ese sentido a los 25 años, y no es así. Sí, bueno, porque la edad es una de las cosas relacionadas con el cerebro que no sé si tienes esa impresión, pero creo que hay muchos conceptos erróneos sobre la capacidad del cerebro para cambiar a medida que envejecemos. Es como si con, yo qué sé, 35, 40 años estás empezando, no sé cómo se dice en inglés, pero en castellano decimos, si tienes un disco, pues tienes la cara A y la cara B, ¿no? Entonces en español decimos que a partir de los 40 empieza como la cara B de la vida, que es un poco triste. Y en ese sentido pensamos que a partir de esa edad el cerebro ya no puede estar mejor, tu cuerpo tampoco puede estar mejor. Y esto no es del todo cierto, ¿verdad? Me gusta esta idea. No, no es verdad, no es verdad. Pero también metafóricamente en otros sentidos lo sea, pero en lo referente al cerebro lo genial es que podemos cambiar. Ahora, una cosa importante. Sé que muchas de tus oyentes son mujeres. Hay un declive cognitivo temporal durante esos años de cambio de la premenopausia a la menopausia. Pero sabemos que esos cambios no son a largo plazo. El volumen de materia gris puede reducirse temporalmente y es la razón por la que hay niebla mental y hay muchos cambios en el cerebro de las mujeres, pero se estabiliza de nuevo. Así que, si nos está escuchando alguna mujer que está tratando de hacer cambios durante este periodo de su vida, puede que ahora le cueste un poco más, pero tranquila, que no es para siempre. ¿Es posible no detener, pero sí ralentizar el envejecimiento del cerebro? Sí, por supuesto, sí. Podemos ralentizar el envejecimiento cerebral manteniéndonos activos durante toda la vida, tanto cognitiva como físicamente. Tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y mantenernos físicamente activos. Cuando hacemos ejercicio, liberamos neurotrofinas. Son pequeñas moléculas que ayudan a que las sinapsis se mantengan fuertes, por decirlo de alguna manera. El BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, es una de ellas, por ejemplo. El BDNF se libera durante el ejercicio aeróbico, cuando estás trabajando alrededor del 60% de tu frecuencia cardíaca máxima aproximadamente. Eso se consigue con una caminata rápida o en bicicleta, o para algunas personas podría ser un trote ligero. No es mi caso, por ejemplo. Para mí trotar es un esfuerzo mayor. Pero para algunas personas que están muy en forma, un trote ligero no es tan demandante para su capacidad aeróbica. Y por otro lado, tenemos el entrenamiento de resistencia, que también nos ayuda a mantener la salud cognitiva. Lo vemos todo el tiempo en las personas mayores. Cuando, entre comillas, abandonan la vida activa o ya no tienen ningún propósito, se empieza a ver un fuerte declive. Y es porque el cerebro empieza a degenerarse y deteriorarse, y no solo el cerebro. Es súper interesante este tema. Y también, además del propósito que comentas, también es muy importante tener una red real, ¿no? Gente real a tu alrededor, cerca de ti, para mantener tu cerebro sano. ¿No? Yo lo que he leído es que es tan malo el sentirse solo, es tan malo como fumar o como beber, ¿no? O como otros malos hábitos. Entonces, esto también es importante para nuestra salud cerebral, el tener una red de apoyo cerca de nosotros. Sí, la soledad puede ser un factor muy importante para la salud de nuestro cerebro. Hemos visto en estudios con ratas cómo funcionan estos mecanismos. Cuando aislamos ratas, aumentan un péptido llamado taquiquinina. La taquiquinina es un péptido que básicamente crea agresividad y amargura en el cerebro y hace que la gente se deprima. Lo interesante de los estudios con humanos cuando analizamos la soledad es que podemos pasar hasta un 75% de nuestro tiempo solos. Lo que importa es la calidad de las conexiones. Que nadie que no tenga mucha gente a su alrededor se preocupe porque puede tener una conexión muy buena y seguir sintiéndose conectado con la vida. Ahora bien, hay otra capa en esto. La doctora Emma Seppala creo que hace investigaciones en Stanford. Tendría que comprobarlo, es increíble. Estudia la soledad y lo que dice a partir de sus estudios es básicamente que la conexión puede provenir de otras personas y de la naturaleza. No es necesario que tengas a otros humanos a tu alrededor. Depende de quién seas como persona. Puedes conectar más profundamente con los humanos, pero también con la naturaleza. Yo tengo 2 perros y 2 cabras. Vivo en una granja. No tengo problema en estar sola la mayor parte del tiempo porque tengo mis animales. Si soy completamente honesta, probablemente no podría hacerlo en completa soledad.
En tu libro hay una frase que me encanta, que es: las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Vamos a hablar de hábitos. Y lo que primero te quería preguntar, Nicole, es cómo influye este principio que expones en tu libro en la forma en que creamos hábitos tanto positivos como negativos. Esta idea de que las neuronas en conjunto crean malos o buenos hábitos. Sí, esta idea de la que hablo en el libro, este concepto de neuronas que se activan juntas, se conectan entre sí, es que a través de la asociación y la repetición, tu cerebro puede crear nuevas conexiones. Creo que tiene más sentido si lo explico en el concepto de romper un hábito. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí, se sincronizan. Las neuronas que no se activan juntas no están sincronizadas. Cuando esto ocurre, nos cuesta concentrarnos y nos distraemos fácilmente. Por ejemplo, estás trabajando en tu ordenador, entra tu marido, te hace una pregunta y le respondes bruscamente, ¿qué? Si hicieras una pequeña pausa entre ese desencadenante y la respuesta, romperías esa activación automática de unas neuronas y otras. Así, con el tiempo, cuanto más le prestes atención, conseguirás separar el detonante de la respuesta automática y modificar así tu conducta. Lo mismo ocurre con la creación de un nuevo hábito. Hay que combinar elementos que se activen de forma secuencial para tener una señal, un detonante y una respuesta, de tal forma que las neuronas de señal y respuesta empiecen a crear sinapsis, a crear un nuevo camino que permita adoptar un nuego hábito. Y en cuanto a los hábitos negativos o patrones negativos, ¿por qué es tan fácil quedarse atrapado en estos hábitos negativos y tan difícil romperlos? No sé, estoy pensando en, bueno, seguro que has leído el libro de James Clear, el de Hábitos Atómicos, y habla justamente de esto, ¿no? Pero desde un punto de vista científico, ¿por qué es tan fácil quedarse atrapado y apegado a un mal hábito y tan difícil romperlo? Sí, el problema con los malos hábitos es que normalmente tienen un tipo de recompensa dopaminérgica que es fácil de activar. Las redes sociales, el tabaco, etcétera, te dan ese efecto inmediato que refuerza el patrón. Ahora bien, el problema es que desde el punto de vista conductual no aprendemos muy bien de la información negativa. Esto significa que, ¿cuántas veces te has regañado y criticado a ti misma por algo como comerte una galleta, beber alcohol o ir a una fiesta? Muchas veces. ¿Y cuántas veces eso cambió realmente tu comportamiento? Nunca, ¿verdad? Exactamente. Regañarnos a nosotros mismos no cambia el comportamiento, pero esa es la elección obvia de lo que decidimos hacer como humanos, porque esencialmente aprendemos que podemos tomar el control de la situación simplemente regañándonos a nosotros mismos. Así que, inconscientemente, pensamos que no importa si hacemos algo que sabemos que no está bien, porque podemos castigarnos por ello más tarde. Y esa es la falsa sensación de control. Pero no impone el cambio porque no libera dopamina. Sin embargo, el refuerzo positivo, hablarse de forma amable, sí la libera. Por ejemplo, si te fumas un paquete de cigarrillos al día y reduces el consumo a 2, lo más posible es que tu cerebro preste atención al hecho de que sigues fumando y seguirás regañándote a ti misma por ello. En cambio, hablarte en positivo sería decir, estás fumando 18 cigarrillos menos al día. Así refuerzas los logros positivos y felicitarte a lo largo del camino te va a ayudar a romper estos malos hábitos a largo plazo. El poder de los pensamientos y el poder de las palabras es increíble, es absolutamente increíble. Y eso es algo de lo que tú también hablas en el libro. Una cosa, por cierto, ¿cuánto se tarda en crear un hábito positivo? ¿No? Porque dicen que son 21 días, otros dicen que son 66 días. Tenemos muchas teorías sobre cuánto tiempo lleva crear un hábito positivo. No sé si esto depende de cada uno de nosotros o si existe una teoría científica sobre cuánto tiempo lleva crear un nuevo hábito.
El estudio de los hábitos es algo muy complicado, pero se hizo una revisión de estudios en una de las revistas científicas más importantes, de artículos revisados por pares, y lo que esencialmente concluyeron en esta revisión es que se tarda entre 18 y 254 días. Lo que eso significa es que realmente depende de cada individuo. Depende de factores como ¿está tratando de romper un viejo hábito antes de adoptar este nuevo hábito? Tal vez estás tratando de convertirte en corredor, pero también eres fumador. En este caso, tardarás más tiempo porque necesitas dejar de fumar y comenzar a correr. Y también depende de la cantidad, la frecuencia y la intensidad con la que lo hagas. La forma en que realizamos cambios en el cerebro es a través de la repetición. Por ejemplo, puedes hacer un curso intensivo de una semana y aprender algo muy rápido. Pero si tienes un trabajo a tiempo completo y solo puedes dedicarle 30 minutos cada día, te llevará mucho más tiempo. Ninguna de las dos cosas es mejor o peor, pero el componente clave para cualquier cambio es la constancia. Lo malo de esto es que a veces la gente piensa, bueno, no tengo tiempo para hacerlo, así que simplemente ni lo intento. Mientras que la mentalidad debería ser, bueno, solo tengo 5 o 10 minutos, pero 5 o 10 minutos es mejor que nada. Yo toco la guitarra y a veces solo toco 5 minutos, pero al menos tengo el hábito de tocarla y usarla con frecuencia. Entonces, no se trata tanto de la intensidad, o no solo de la intensidad, sino más bien de la consistencia, ¿no? Como dijiste, de la repetición. Pero además de esto, también hay otras 3 cosas importantes, esto lo vi en una publicación tuya de hace unas semanas en redes sociales, otros 3 conceptos que son conciencia, atención y presencia. ¿Puedes explicarnos esta idea? Porque a mí me parece maravillosa, es súper bonita. Sí, como humanos, como adultos, tenemos que prestar atención a las cosas que queremos cambiar. De lo contrario, nuestro cerebro sucumbirá a estos automatismos que no son malos. No necesitas que te recuerde cómo hacer café o cómo cepillarte los dientes. Eso ya sabes hacerlo. Gracias a eso puedes usar tu cerebro para otras cosas. Pero eso es lo que ocurre con los hábitos que tenemos arraigados. Tu cerebro no te va a pedir que cambies cosas a menos que pienses. Esto es importante y debo prestarle atención. Esa conciencia es realmente importante porque así es como hacemos cambios como adultos. Como niños es diferente. Absorbemos prácticamente todo. Así que se trata de tener esa atención y conciencia sobre lo que quieres cambiar y recordártelo constantemente todos los días. Porque, como dije, para el viernes es posible que olvides que incluso querías crear un nuevo hábito. La intención es la presencia de hacer ese cambio todos los días. Es centrar el foco de atención en lo que quieres cambiar. Así tienes esta atención y presión. ¿Y qué dijiste también? Porque creo que lo último fue presencia. Presencia, no presión. El tercer punto es presencia. ¿Eso lo escribí yo? Sí, vale. A mí es que me parece súper bonito porque al final es tratarnos a nosotros mismos con compasión, ¿no? Y es algo que normalmente no hacemos. Y creo que es, bueno, que simplemente es bonito porque es un enfoque compasivo sobre cómo crear buenos hábitos. No solo la disciplina es ser rígido, sino también ser compasivo con uno mismo. No sé si se dice así en inglés. ¿Compasivo? Sí, compasivo. ¿Sabes por qué? Es porque necesitamos esa relación con nosotros mismos. Cuando somos negativos y rígidos con nosotros mismos, significa que no confiamos en nosotros mismos. Mientras que cuando nos hablamos a nosotros mismos en el presente, de manera compasiva, me encanta. Cuando nos hablamos a nosotros mismos de manera compasiva, decimos, confío. Confío en que puedes hacer esto. Y podemos hacerlo de una manera que no sea tan rígida y reglamentada y negativa, porque estamos creando esa relación con nosotros mismos, que luego vuelve al punto de partida con ese tema sobre la conexión. Cuando tienes una conexión contigo mismo, entonces puedes avanzar con el cambio de esos hábitos con los ojos abiertos. Cuando pienso en cambiar un hábito, no pienso, ¿puedo hacerlo? Solo pienso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser paciente conmigo misma para poder llegar al punto en el que esto sea algo que disfrute haciendo? Porque hay hábitos que también quiero romper a veces. Creo que esa es una parte muy importante de la psique humana, de la psicología humana, el comportamiento humano, el cambio de comportamiento positivo. Hablo de ello en el libro Neurohábitos. Es un elemento de confianza en uno mismo. Y eso se logra cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo.
Dije que iba a salir a correr hoy después de esta llamada. No, esta. Tengo un par de llamadas más. Voy a salir a correr. No estoy negociando conmigo misma si voy a correr porque dije que iba a correr. Así que lo voy a hacer porque me lo prometí a mí misma. Y, Nicole, ¿qué podemos hacer cuando estamos en lo que tú llamas en el libro la normalidad sibilina? Que es, voy a explicar lo que es esa realidad en la que creemos que esos malos hábitos, que esas conductas que no nos gustan, son nuestra realidad, son nuestra normalidad y, por tanto, pues es un poco la frase esta de las cosas son así. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser conscientes de que estamos en esa normalidad, entre comillas, que no nos gusta y salir de ella? Sí, en el libro propongo un ejercicio para eso, no sé si lo hiciste, de volver a ti misma para darte cuenta de quién eres y de cuáles son tus valores, ¿sí? El problema, Nicole, es que yo no tengo paciencia, no soy una persona paciente y cuando algo no me resulta muy obvio o muy fácil paso a lo siguiente y en este caso pues seguí leyendo, no hice la actividad, es algo que tengo que trabajar, lo sé. Está bien, todos estamos trabajando en algo. Pero mantener la normalidad es complicado porque eso sucede, por ejemplo, muy comúnmente en las relaciones. Terminas aceptando partes de algo con lo que tal vez no eres tan feliz, pero con el tiempo se convierte en tu nueva normalidad porque es tu forma de afrontarlo. Y entonces, la mejor manera de describirlo es que cuando dejas una relación, tienes la oportunidad de reevaluar dónde está tu verdadera brújula, dónde está tu verdadero norte. Porque tal vez cambiaste por otra persona. Y eso es parte de las relaciones. Y creo que eso es completamente normal. Pero volver a cuáles son tus valores, qué es lo que realmente quieres para ti. Volver a ti mismo y realinearte con tus verdaderos valores puede ayudarte a reevaluar si has comenzado a aceptar cosas que tal vez no estaban dentro del ámbito de los límites que creaste. Hemos hablado del poder de los pensamientos, del poder de las palabras y en el libro también hablas del poder de la visualización y dices que tiene un papel clave en la reconfiguración de nuestro cerebro. ¿Por qué es una herramienta tan útil para nuestro cerebro visualizar cosas? Porque realmente no es la realidad, pero para nuestro cerebro sí que lo es, sí que está pasando eso que estamos visualizando, ¿no? Sí, voy a retroceder un poco. En 1995 se realizó un estudio asombroso en el que básicamente se tomó a dos grupos de personas. A un grupo se le pidió que tocara una pieza de piano con 5 dedos. Nunca habían tocado el piano antes. Y al segundo grupo simplemente se le pidió que imaginara que estaba tocando esa pieza de piano con 5 dedos. Y lo que vieron fue que ambos grupos tenían niveles similares de plasticidad en el cerebro. Y lo que eso significa es que a través del pensamiento solo podemos comenzar a crear un modelo de hacia dónde podrían ir nuestras sinapsis. Y digo podrían porque no puedes simplemente imaginar un cambio para siempre. Tienes que combinarlo con la acción. Entonces, si estás tratando de hacer un cambio, digamos, me gusta usar el ejemplo de correr. Digamos que quieres convertirte en corredor. Quieres correr por la mañana, pero estás acostumbrado a posponer la alarma. Lo que puedes hacer la noche anterior es visualizarte, despertándote por la mañana sin pulsar el botón de posponer la alarma, poniéndote la ropa y los zapatos y saliendo a correr. El truco es que debes combinarlo con la acción. Vamos, que además de visualizarlo, tienes que hacerlo luego. Básicamente has creado un modelo de lo que tu cerebro podría hacer. Y es una herramienta muy poderosa. Lo hemos visto en estudios con deportistas hombres y mujeres. Y hemos visto cómo cambia la conectividad funcional en el cerebro para ayudarnos a realizar una actividad motora particular de una mejor manera mediante la visualización. Así que el poder de nuestros pensamientos es extremadamente importante. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos, la forma en que vemos el mundo, la mentalidad que tenemos. En el libro menciono numerosos estudios que demuestran que la forma en que abordamos determinadas cosas puede tener un impacto en cómo obtenemos el resultado. Yo misma estoy atravesando un gran cambio en mi vida en este momento y estoy volviendo a esas herramientas donde me visualizo a mí misma estando tranquila bajo presión, lanzando un proyecto particular que quiero lanzar y visualizándome a mí misma haciéndolo con confianza, con la capacidad de exponerme.
Uno de mis mayores miedos, no sé si esa es la palabra correcta, pero bueno, es el miedo a que me vean. Aunque tengo mucha visibilidad, en realidad soy muy reservada. Vivo una vida muy sencilla en una granja con mis perros. Mi vida es muy tranquila y muy privada. Así que me debato entre estas dos partes de mí en las que tengo que estar online, aunque no quiero hacerlo. Y por eso me visualizo más abierta a la idea de ser vista por el público y lanzar proyectos sin el miedo a ser juzgada y todo eso. Esto es solo un pequeño resumen de mi vida, en caso de que ayude a alguien ver que soy un ser humano que pasa por estas cosas también. Y yo misma uso esas herramientas. Bueno, esa es una de las muchas cosas buenas que se pueden encontrar en tu libro, ¿no? Ese punto de vista personal que pones en todas las partes, porque a veces cuando escuchas o lees a un científico dices, sí, esos son los datos, esos son los estudios, son cifras, pero no es la vida real. Y en el caso de tu libro es la vida real, o sea, es tu vida real. Gracias. Y se podría decir, Nicole, que esta herramienta de visualización es como el antídoto contra el autosabotaje, porque yo creo que todo el mundo se autosabotea todo el tiempo. Me encanta que hayas dicho eso porque sí, lo que hace la visualización es ayudar a fusionar esa brecha entre dónde estás y dónde quieres estar. El autosabotaje es un mecanismo de seguridad para mantenerte en el lugar en el que estás, porque la incomodidad de lo desconocido puede hacer que nos sintamos peor que la comodidad de lo conocido, incluso si la comodidad de lo conocido es un infierno en este momento. Una vez más, el cerebro no sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo sabe que se ha repetido. Una vez más, el cerebro no sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo sabe lo que se ha repetido. Esto se ve muy a menudo ciertamente en personas que tienen un comportamiento tóxico o que están en relaciones tóxicas. No es que no quieran irse, es que la seguridad, aunque duela tanto, es menos dolorosa que la incomodidad de lo que está al otro lado de eso. Y la familiaridad es lo que mejor conocemos. Sí, bueno, tú lo has dicho, nuestro cerebro para algunas cosas es muy primitivo y en este caso su objetivo fundamental o su principal objetivo es la supervivencia. Así que, como has dicho, a veces tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, aunque esa zona sea el absoluto infierno, porque no sabemos o tenemos miedo de lo que puede haber fuera, ¿no? Y es como, esa es la parte, pues eso más, o la versión más primitiva de nuestro cerebro, si se puede decir así. Version or vision of our brain. I don't know how to say it in English, sorry. Yes. Sí, exactamente. Esta parte primitiva del cerebro se ocupa de la supervivencia. Quiere mantenerte a salvo. Tenemos este tipo de pensamiento propio de la corteza cortical que puede impulsarnos a nuevos retos y nuevos espacios. Están aprendiendo a trabajar los dos juntos, porque no son enemigos. Necesitamos encontrar formas de permitir que trabajen juntos. En realidad, no he hablado de esto en el libro, pero es uno de los conceptos de los que estoy hablando mucho últimamente. Crear este puente entre los dos. La conexión emocional entre el sistema límbico, que es la parte del cerebro encargada de la supervivencia emocional, y tu corteza frontal. Y cuando adquirimos inteligencia emocional, conciencia emocional, lo que hacemos es fortalecer la comunicación entre estas dos partes del cerebro. El año pasado fue complicado para mí. Pasé por un lugar realmente oscuro, pero sabía cómo salir de él. Así que no lo rechacé porque a veces tenemos que ir allí. Pero con las herramientas adecuadas, la conciencia adecuada y las conexiones adecuadas, puedes salir de allí de manera más efectiva. De modo que cada vez que llegues a ese lugar, pienses, bueno, esto es solo parte de la vida. Saldré de esto. Y eso crea la capacidad de saber que puedes prosperar más adelante. Yo ya sabía en ese momento que esa no iba a ser mi realidad para siempre. Era solo un bache temporal en mi vida que forma parte de la vida.
Hemos hablado de la importancia de la actividad física, de la salud física para mantener nuestra salud mental y cerebral. Pero en este podcast, Nicole, hablo muchísimo sobre el sueño, porque para mí es la base de la salud. Así que me gustaría que hablaras sobre la importancia de la calidad del sueño para nuestra salud cerebral y cómo podemos potenciar el sueño, ¿no? Ese concepto de supercarga del que tú hablas en el libro. Sleep. There's something they say in the book, supercharged sleep. Yes, supercharged. Sí, supercarga, sí. El sueño es esencialmente la base fundamental de la salud. Hemos analizado muchos estudios en los que sometimos a las personas a privación de sueño y los resultados son drásticos. En realidad, dan bastante miedo los efectos que tiene en nuestro cuerpo. Aumenta la inflamación, afecta a nuestro sistema inmunológico y, en esencia, altera la función celular de cada una de las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, nos volvemos menos eficaces a la hora de crear energía y de pensar correctamente. Y esa es la razón por la que cuando estamos privados de sueño, empezamos a cometer errores, a estar irritables. Nuestra tolerancia al estrés disminuye, por lo que nos volvemos más sensibles. Y es porque las células no están funcionando de forma óptima en el nivel más básico y fundamental. Por eso el sueño es de vital importancia, no solo en cuanto a la duración del sueño, sino también a la calidad del mismo. Cómo de profundo y reparador es nuestro sueño. Y eso puede verse afectado por el uso de las redes sociales, el uso del teléfono y la luz artificial. Vivimos en una época sin precedentes en las que tenemos muchas pantallas. Y nuevamente estoy tratando de inculcar esta actitud positiva hacia ser más consciente de estas cosas. Porque una de las cosas que suceden es que tus ojos se comunican con tu cerebro sobre si es de día o de noche afuera. Entonces, si tienes luz artificial porque estás mirando una pantalla, tienes luces grandes encendidas, tienes tu teléfono, estás navegando en la cama, tus ojos están comunicando que la luz sigue entrando. Por lo tanto, todavía debería haber luz afuera. No es hora de dormir. Entonces, tu cuerpo deja de crear melatonina cuando debería estar haciéndolo. Además, altera las frecuencias cerebrales que nos permiten alcanzar el sueño profundo. El problema es que cuando dormimos también creamos dopamina. Si no dormimos correctamente, no estamos creando la cantidad correcta de dopamina. Cuando nos despertamos, no tenemos la motivación para hacer las cosas que queremos hacer y se convierte en un ciclo en el que terminas dependiendo más de tu teléfono y luego terminas perpetuando este ciclo realmente peligroso de no dormir. Estaba diciendo que una de las mejores herramientas para intentar dormir mejor es intentar dejar el teléfono horas antes de acostarnos, a las 7, a las 8, si puedes, especialmente si te vas a dormir a las 9, 10 o incluso a las 11. Esto es España, Nicole. Me temo que eso es es una utopía, quiero decir. Hablar de acostarse a las 9 en España no es posible. A esa hora estamos pensando en qué vamos a cenar, ¿no? Es algo de lo que tenemos que mejorar mucho. Thinking about dinner at 9. So, yeah, it's something we have to improve for sure. Sí, pero en España tenéis una muy buena calidad de vida. Me encanta España. Es uno de mis países favoritos. Sí, tenemos otras cosas. Has mencionado el estrés y el estrés es algo de lo que hablas mucho en el libro, pero me gustaría que diferenciaras entre el estrés adaptativo o estrés bueno, no es la mejor forma de describirlo, pero bueno, para entendernos, entre ese estrés adaptativo y el no adaptativo. Porque hablamos del estrés en general como algo malo, pero ya hemos dicho antes que lo necesitamos para sobrevivir. El estrés nos ayuda a sobrevivir, de hecho. El estrés te ayuda a funcionar. Probablemente estemos en un ligero estado de estrés ahora mismo porque necesitas esa actividad para pensar. Si no tuviera este estrés circulando por mi cuerpo, no estaría pensando correctamente. Estaría teniendo una conversación mucho más relajada contigo sobre mi día de ayer y lo que comí. Pero necesito estrés para pensar. Necesitas estrés para correr. Necesitas estrés para hacer ejercicio y hacer todas las cosas divertidas. Este estrés es bueno para ti. Lo necesitas para cosas específicas. Pero también tienes un estrés negativo, entre comillas, que comienza a afectar a tu vida de forma negativa. Y eso generalmente viene en forma de estrés crónico o también en la forma en la que abordas el estrés. Entonces, una de las mejores cosas cuando estás, por ejemplo, cuando estás en el trabajo,
El estrés es estrés para el cuerpo. El estrés por correr es el mismo que el estrés de tu jefe. Es solo cómo lo percibimos y cómo lo regulamos. Digamos que estás en el trabajo y alguien te molesta. O vas a una reunión y no obtienes el resultado que esperabas. O tu jefe te dio una mala noticia, o tal vez incluso te gritó. Una de las mejores herramientas para regular el estrés, para decirle a tu cerebro y a tu cuerpo que no estás en un estado de supervivencia y que no estás tratando de evitar que un león te coma, es regularte. Puedes hacer un ejercicio de respiración muy sencillo, que es el suspiro fisiológico. Inhala 2 veces por la nariz, así, y luego exhala profundamente por la boca. Hagamos 2 veces así juntas. Una más. ¿Cómo te sientes? A ver, me siento bien, pero estoy estresada, Nicole, porque estoy hablando en inglés, que no es mi lengua materna, estoy haciendo una entrevista contigo sobre neurociencia, que no es un tema fácil, estoy prestando atención a la mesa de grabación, así que ahora necesito estrés. Sí, tienes razón. Ahora no es el momento de hacer esto contigo. Cuando terminemos la entrevista lo hago. Sí, sigue, por favor. Sí, iba a decir que así le estás enseñando a tu cerebro y a tu cuerpo que puedes regularlo para no permanecer en un estado de estrés. El problema es que se acumulan los factores desencadenantes. Dejas de escuchar un podcast, alguien se te cruza conduciendo, luego sucede algo más y se convierte en un efecto acumulativo que termina por hacerte explotar. Entonces, si puedes aprender a regular entre cada ciclo, te vuelves más adaptable y maleable para manejar el estrés, porque tu cerebro no te está diciendo que estás en modo de lucha o huida. Justamente te iba a preguntar por la meditación y el trabajo de respiración, pero bueno, ya está claro que es algo, bueno, ya hemos practicado nuestro suspiro fisiológico, así que puedo entender que es una herramienta que normalmente utilizas para calmarte. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo también tengo perros, entonces para mí mi manera de desestresarme es justo ahora, cuando terminemos, apago el ordenador, yo vivo en el campo también, así que salgo con mis perros, doy un paseo de 1 hora por la naturaleza y esa es la manera que yo tengo de equilibrar mi nivel de estrés, porque de lo contrario, pues si no estaría todo el tiempo aquí trabajando en el ordenador, metida en las redes sociales y para mí es muy fácil perderme en ese estrés crónico. Exactamente. Lo que haces es maravilloso, porque te estás regulando a partir de ese estrés. Así, te vuelves más adaptable y estás lista para lidiar con más estrés. Nicole, ya estamos en el final de la entrevista y me gustaría que nos dieras un consejo para las personas que nos escuchan, porque quizás están pensando, muy bien, Nicole es encantadora, sabe muchísimo de lo que habla, pero yo no sé realmente cómo reconfigurar mi cerebro o no sé por dónde empezar. Así que si pudieras darnos un solo consejo, lo primero que podríamos hacer para empezar a reconfigurar nuestro cerebro y cambiar esos malos hábitos o patrones negativos por otros positivos, ¿cuál sería? Those bad habits or negative patterns into positive ones, what would be that tip? Sí, creo que el consejo número 1 es definitivamente prestar atención a lo que es necesario cambiar y luego invitar a un pensamiento compasivo. En lugar de reprender y decir, todavía tienes estos malos hábitos, replantéatelo en algo que diga, ¿sabes qué? Acabo de escuchar este podcast. Ahora estoy empoderada para hacer el cambio porque tenemos las herramientas, tengo el conocimiento y tengo una buena relación conmigo misma para poder avanzar hacia algo que será duradero y positivo. Como hemos dicho, hablarnos en negativo, esa conversación negativa con nosotras mismas no genera ningún cambio. Así que creo que ese sería mi mayor consejo. Y luego todos los pasos están en el libro. Los desgloso del paso 1 al 7 en la segunda parte del libro, que es un proceso paso a paso sobre cómo comenzar a reprogramar tu cerebro. Y una de las cosas más importantes es eliminar el exceso de tu vida que ya no te sirve, ya sean las redes sociales. Deja de seguir a esas personas que te hacen sentir mal contigo misma. Deja de leer cosas que te molestan. Déjalo. No me gusta la cultura de la cancelación. No es eso. No es que tengas que eliminar a las personas que son negativas en tu vida, pero tal vez sí limitar su influencia.
ya sea diciéndoselo, poniendo límites o no permitiéndoles cambiar tu estado de ánimo. Eso requiere mucha paciencia, lo entiendo, porque la programación subconsciente que recibimos tiene un gran impacto en nuestra vida. Pues muchas gracias, Nicole. Ha sido un placer absoluto tenerte en el podcast. Es un libro fantástico, ya te lo he dicho antes, y me encanta porque la neurociencia no es algo fácil de explicar y tú la explicas muy bien en el libro. Así que gracias por eso, porque para gente como yo, que no somos expertos en neurociencia, ha sido muy fácil y es muy fácil entender los conceptos que explicas. Y es fácil de leer, pero está lleno de contenido y está lleno de rigor. Y eso es algo que no es tan sencillo de encontrar en un libro, así que enhorabuena. Gracias, de verdad que lo aprecio mucho. Tengo una pregunta. ¿Lo leíste en inglés o en español? Pues lo leí primero en español porque no sabía que podía entrevistarte, pero en el momento en que me dijeron que sí que te podía entrevistar, lo pedí en inglés porque para preparar la entrevista, tengo aquí mis notas, sí, tengo las notas en la edición en español y luego lo que hago es buscar los conceptos y las frases en la edición en inglés para que sea más sencillo preparar la entrevista. Así que tienes las dos. Es increíble, me encanta. Muchas gracias, es un gran honor. Gracias a ti de nuevo, Nicole. Mucha suerte con el libro. Espero que en el futuro sigas escribiendo más libros porque desde luego la neurociencia es el futuro de la salud. Todo el mundo está ahora mismo estudiando el cerebro y tratando de descubrir hasta el último rincón. Así que estaré atenta. Muchísimas gracias, Nicole. Muchas gracias. Cuídate. Adiós. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.